sea nuestro Dios. En esta tarde estamos contentos de poder estar delante de la presencia de Dios, que es un privilegio. Yo creo que el estar aquí es porque tenemos un Dios bueno. Un Dios que nos conoce, un Dios que sabe hasta dónde llegamos, un Dios que sabiendo que mañana voy a pecar, hoy me sigue amando. Amén. Y que tras pasado volveremos a pecar, pero nos sigue amando. Y yo le doy gracias porque, aún sabiendo todas las cosas, dice que está con los brazos abiertos esperando a quien venga a Él. Amén. El hombre nos puede acusar, el hombre nos puede etiquetar, pero Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso yo digo en esta tarde que estamos en buenas manos. Amén. Un saludo para todos, que Dios os bendiga. Es un placer, un honor, como siempre, estar aquí, delante de la iglesia de Dios, y de estos hombres que me inspiran mucha confianza. Os voy a decir por qué. Porque cuando yo entré en la iglesia aproximadamente con 13 años, este hombre ya estaba predicando el Evangelio, nuestro hermano Rafael. Y después de tantos años, por verle ahí, a mí me llena de confianza y de gozo. Y de nuestro hermano Pepe, yo he sido su candidato de él. El otro día en Granada le hablaba yo al anciano de allí y le decía: yo conozco un hombre incansable que de una iglesia entra a otra, que huye de los títulos y de la fama, pero que Dios lo tiene presente. Amén. Y ese es nuestro hermano Pepe Torres. Amén. Y estar en esta tarde es un privilegio. Yo no voy a dar mucho la tarde en este día, ni voy a ser muy largo. Yo sé que ya son las 9:20, pero vamos a intentar compartir una porción de la palabra que tanto bien nos hace. Yo necesito la palabra de Dios. La verdad es que os veo como soy. Ni mejor ni peor. Lo que es la iglesia del Señor. A veces podemos dar una imagen de lo que somos, pero que no somos. Pero ahora sí. Ahora sí estamos pues como la iglesia del Señor es. Columna y baluarte de la verdad, donde la gloria de Dios está presente. Miren, después de tantos años, después de tanto administrado, de todo lo que sabemos, necesitamos saber cada día que Dios está aquí. No sé si me he explicado bien. Después de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos administrado y de lo que conocemos, tenemos que entender que Dios está aquí. Y hoy más que nunca tenemos que decir ese texto de Hebreo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, Dios nunca se cansa de amarte. Nosotros nos cansamos de recibir lo que Dios nos da, pero Él nunca se cansa. Y entre lo malo y lo bueno me quedo con lo bueno, pero entre lo bueno y lo excelente me quedo con lo excelente. Creo que la iglesia del Señor tiene para dar lo excelente en la presencia del Señor. Gracias. Y yo digo en este día, hermanos, que lo importante es permanecer. Lo importante no es correr mucho. Lo importante no es llegar a tener un título. Conozco a personas con título inconversas. ¿Me han escuchado bien? Después de 20 iglesias pastoreadas, 3 años de responsable aquí y 1 en la Gran Granada, porque Granada es superior, tengo que deciros que conozco a gente en cargo inconverso. Y conozco a personas que nadie los reconoce en la iglesia, pero son verdaderos adoradores. En la iglesia ni un título ni un lugar te hace más. Ni los años te clasifican mejor. Todos los días las experiencias con Dios son nuevas. Y su misericordia se engrandece por medio de su persona. Por eso yo cada día lo amo más. ¿Cuánto amo a Dios? Puede levantar la mano y decir un fuerte amén. Si trato con Dios, entiendo que Dios está por encima de todo. Pero si le llamo al Dios que tengo Padre, puedo tener mejor relación.
Nunca dejes de llamar a Dios Padre. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, hijo de su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, a las 3 de la tarde aproximadamente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Amén. Si algo se necesita, hermano, en el pueblo de Dios, es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Para adorar a Dios hay que estar en la verdad. Se puede estar en la gracia, pero no vivir de la gracia. Porque con odio, con rencilla, con pleitos, con disensiones, con indiferencia entre hermanos, no se anda en la verdad. Jesús dijo en una cierta ocasión: un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Si no entendemos que el Evangelio es amor, no hemos entendido el mensaje del Cordero. Y el acto de la cruz no es nada más y nada menos que un acto de amor por alguien que no merecía la pena, pero que Él se empeñó en nosotros para que usted y yo, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso, para decirlo muy fácil, para entenderlo muy profundo. Dice su palabra que Jesús hizo algo que no era normal. ¿Por qué no era normal? Porque judío y samaritano no se llevaban bien entre sí. Esto es una historia que se remonta en los tiempos de cuando el reinado de Israel se divide con Jeroboam y Roboam como reyes. Ellos sacaron, hermanos míos, en aquel tiempo las 10 tribus del norte cogieron como ejemplo y dijeron que no adoraban a Dios, sino que sacaron 2 becerros y dijeron: adorar a las 10 tribus estos becerros. Dejaron de adorar a su Dios. Sin embargo, las 2 tribus de Judá y Benjamín seguían sacrificando, seguían levantando altares y seguían adorando a Dios. Esta era una costumbre pagana que desde los tiempos de Egipto, cuando salieron al desierto y acostumbrados a lo bueno de Dios, porque lo que Dios nos da, a veces nos hacemos tan familiar, que parece que tenemos un derecho a tenerlo. Y esto es un don inmerecido, la gracia es algo que no merecemos. Y como no sabían valorar lo que Dios le dio, se acostumbraron a lo que Dios le dio. Porque escuchar bien, nos hemos enamorado del exterior de Dios. El exterior de Dios significa que Dios te ha dado sanidad, que Dios te ha resuelto los problemas, que Dios está contigo cuando le aclamas. Pero no nos hemos enamorado de la inteligencia interna de Dios, que es su naturaleza. Pero los que han conocido a Dios por medio de la Escritura, aunque Dios no le sane un hijo, aunque Dios no le resuelva una enfermedad, aunque Dios, escuchen bien, no te haga un beneficio, pero es tanto lo que le conocemos que lo amamos, porque amamos que Él es misericordia, que Él es amor, que Él es bondad, que Él es omnisciente, que es omnipresente y que es omnipotente. Y cuando amamos a Dios de tal forma, no nos importan los beneficios, le amamos a Él. Decimos como aquella mujer que en el libro de Cantares dice su palabra,
que llegó tocando el amado a la puerta y le dijo: ábreme, paloma mía, perfecta mía. Y ella le dice: ¿cómo me he de desnudar de mi ropa? Pero si tus ropas no son tuyas, si tú eras una mujer sola en el desierto, que no tenías nada, pero él te vistió con túnicas de lino. ¿Cómo me he desnudado de mi calzado? Tú no tenías calzado, él te dio calzado. Los ungüentos, los oros, todo lo que tenías te lo ha dado Dios. ¿Cómo me he de despojar de mis cosas para abrir la puerta? Pero dice la palabra que el amado se fue y ella salió al encuentro, recapacitando lo que Dios le dio. Y en el camino se encuentra una doncella y le pregunta: ¿habéis visto a mi amado? Y ella dice, la doncella: ¿quién es tu amado? ¿Con qué pasión habló de él? Que esta mujer levantó la curiosidad y ella dijo: mi amado es blanco y rubio y señalado entre 10.000. Sus ojos son como llama de fuego, su pelo es negro como el cuervo, y en el pecho lleva un solo, y en las piernas pone un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi Dios. Apláudele a ese Dios que vive. Quitarme de los vicios no significa nacer de nuevo. Nos creemos que por quitar a una persona de un vicio ya ha nacido de nuevo. Se puede acostumbrar a uno a un movimiento eclesiástico, podemos copiar lo que los demás hacen. Pero si no has nacido de nuevo, tu vieja naturaleza manda en ti. Y la persona no se hace cristiana por dejar hábito, es por nacer de nuevo. A su nombre. Vamos a ir despacio. Jesús no debería de haber llegado a la mujer samaritana. ¿Saben por qué? Porque un verdadero israelita no podía pasar por los entornos, territorios que los samaritanos tenían, sino que rodeaban un trecho grande para no entrar donde ellos estaban. Sin embargo, se acuerda nuestro Señor Jesucristo, escuchar bien, de que aquellas 10 tribus que se habían perdido en la adoración, porque la adoración no es una hora de oración, ni 2 horas, ni 3 horas, ni un día de ayuno. La adoración es una actitud de vida. Es desde que te levantas hasta que te acuestas en comunión con Dios. Porque Dios lo que ama es la comunión con el ser humano. A Dios no le conquistemos por lo bien que hablemos, ni por lo bien que prediquemos. Se puede ensayar un coro. Mirad, se puede ensayar un coro. Se puede ensayar un mensaje. Pero la gloria de Dios tiene que fluir sola. Y el que es un adorador, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de ser, se le nota, porque cambia el ambiente. ¿Se dan cuenta ustedes que según quien sube en una estrada el ambiente cambia? La diferencia de adorar a no adorar no es la autoridad de la palabra, es el ambiente que crea, porque la palabra está por encima de todo ser humano, pero el ambiente lo cambian las personas que son adoradoras. ¿Saben por qué? Porque somos aquellas personas, nos incluimos todo, que decimos como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las marcas del Nazareno las llevo en mi cuerpo. ¿Sabe lo que estaba hablando? Que aunque nunca fue clavado y aunque nunca le clavaron en la cruz, pero se sumergió tanto en la cruz del Calvario que él ya no se veía, sino que veía el Cordero de Dios. Hoy necesitamos que la gente vea en nosotros la imagen del Cordero. No necesitamos que vean la naturaleza, ni el carácter del Paco, ni las facultades, ni los dones naturales que él tiene. Hoy necesitamos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El que es un adorador cambia el ambiente. El que es un adorador tiene una respuesta que aplaca la ira. El que es un adorador no ama los títulos, ama la búsqueda con el Padre. El que es un adorador no
está en contienda, ni en chisme, ni en crítica. Es una persona que vive íntegramente para adorar a ese Dios que le llamó y lo sacó de las tinieblas a la luz. El Evangelio no es una ceremonia. El Evangelio no es una hora de culto. El Evangelio es una relación. No pierdo una relación con Dios por nada de las cosas que me pueda dar este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo tengo por basura por amor a su nombre, porque más vale un día en su presencia, dijo el salmista, que 1000 fuera de ellos. Jesús dice: aquel pueblo, las 10 tribus del norte, se habían perdido en la idolatría de 2 becerros, que era la misma réplica que en el desierto cogieron aquel becerro de oro el pueblo de Israel y adoraron, olvidándose de su Dios. Cuando Jesús se acuerda de ello, fíjense ustedes, entra en una tierra que nunca debería de haber entrado. A los discípulos, escuchar esta palabra, a los discípulos los manda al pueblo colindante a comprar de comer, porque hay cosas que los discípulos como judíos no podían entender. Y en esta historia bíblica los apóstoles no podían acompañarle, porque ellos en su mentalidad de hebreo no podían entender cómo Cristo, siendo judío, escuchar bien, entró a hablar con una mujer samaritana y en territorio samaritano. Jesús esto ya lo había hecho antes. Dice: y entró en la tierra de Tiro y de Sidón, que son tierra de Fenicia, tierra de gentiles. Y entró en aquel lugar entendiendo el plan de Dios por amor. Y cuando entra en aquel lugar, lo primero que se encuentra es una casa. En esa casa, cuando él entra una mujer sino-fenicia, que era mitad griega y mitad judía y gentil, y dice la palabra del Señor, que cuando entra, esta mujer nada más que entrar le dice: mi hija está enferma. Y él le dice: yo he venido a los hijos de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta cómo él cumple la palabra? Pero entrando en su conocimiento, él llega a la tierra de gentiles, tierra de Tiro y de Sidón, tierra de Fenicia. Él ya lo había hecho esto antes. La mentalidad, escuchen bien, de los hebreos no la podían entender. La mentalidad ahora aquí no podían entender que él entrara en una tierra de Samaria, hablar con una mujer samaritana y los manda a comprar de comer. Porque hay casos en el espíritu que los hombres religiosos no entienden. ¿Hay alguien aquí o estoy yo solo? Amén. La profesionalidad y la sensibilidad del espíritu te hace religioso. Amén. Hay casos que hay hombres que no entendían los apóstoles porque no entendían el trato anticipado de Dios. Y los manda a comprar de comer porque tenía que llegar a la tierra. Y cuando llegan a aquella tierra, escuchar bien, se encuentra una mujer y aquella mujer le dice: él, mujer, dame de beber. Y ella inmediatamente lo identifica como es y le dice: ¿cómo tú siendo judío? Lo identifica por los rasgos que tenía porque había nacido en esa nación. Lo identifica por la forma de vestirse que se vestían los judíos. Y le dice: ¿cómo tú siendo judío, a mí que soy mujer samaritana, que somos contrarios, que tú no deberías de estar en mi territorio, tú vas a hacer algo que no es normal y me dices: dame de beber? Pero Jesús fue a ellos, escuchen bien, de tal forma que lo que se habían perdido en la idolatría por medio de aquel reino, que adoraban a 2 becerros, Jesús debería de traerlos de nuevo a la adoración a su pueblo. Porque Israel es pueblo, elección de Dios, y Él también se acordó de ese pueblo, escuchen bien, que aunque no iban en ese tiempo para la gracia, pero Él abarcó de tal forma a atraer a su pueblo que llegó a aquella ciudad. Las cosas que Jesús hizo nunca las vamos a entender. Pero cuando llega a aquel lugar, esta mujer le dice: siendo judío y yo samaritana, ¿cómo me dice dame de beber? Y él le dice: si supieras el agua que yo te daré, nunca más tendrás sed, y por tu interior correrán ríos de agua de vida. Esta mujer, empezando diciéndole que era contrario, empezó diciéndole que era judío, que no podían tener una relación ni de diálogo, pero acabó diciéndole, después de que le dijo toda la vida que tenía, empezó a decirle: me parece que tú eres profeta y me parece que tú eres Señor. Y después de que acabó la conversación, volvió a lo suyo y le dijo: creo que he encontrado al Mesías. El que se encuentra con el Señor tiene que cambiar. Porque cuando tú te encuentras con el Cordero, tú ya no puedes ser el mismo. Algo tiene que ser diferente en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar, en tu forma, hermanos míos, de mirar. El cristiano se le nota, como decía aquel coro, a la 1000 lenguas. Pero esas son las personas adoradoras.
las personas que no buscan un lugar, las personas que no se han equivocado en una iglesia, las personas que buscan al Señor. Por eso, mirar ahora, Jesús yendo más allá, llega un hombre sabio y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero otro le dice: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice: mirad la comparación que dio. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y en el camino unos ladrones le asaltaron. ¿Se da cuenta? Dice: de Jerusalén a Jericó. Pasó un sacerdote y viéndole herido pasó de largo. Porque a veces le damos más prioridad a la ceremonia que a la necesidad. Un levita pasó por allí, pero pasó de largo. Pero dice Jesús: un samaritano. Tendría ejemplos que poner el Señor, tendría personajes para poder meter en la parábola, pero fíjense ustedes a quién mete el Señor, a un contrario. El sacerdote pasa de largo, el levita pasa de largo, pero el contrario, llamado samaritano, dice: pasó por aquel lugar y se paró. Y cuando se paró, le vio herido, muerto en la sangre, sacó aceite y vino, les desinfectó las heridas, las vendó, dice, lo montó en la cabalgadura y lo llevó al mesón y le dijo: y si algo se debe, yo lo pagaré. ¿Saben una cosa? Que para Dios no hay distancia, para Dios no hay cultura, para Dios no hay barrera, para Dios no hay nada que Dios no pueda romper. El hombre ponemos, hermano, a veces barreras en el Evangelio, a veces le ponemos formas al Evangelio, a veces adaptamos el Evangelio a una cultura, pero tengo que deciros que el Evangelio es poder de Dios. Jesús rompía los esquemas bíblicos y rompía, hermano, las mentalidades de los religiosos para hacerle entender que era el verdadero semar. El semar no era nada más y nada menos que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo sobre ti mismo. ¿Por qué? Porque está diciendo que los 10 mandamientos, 5 se cumplen para Dios y 5 se cumplen para tu prójimo. La gente no entendía el concepto, el texto de lo que estaba hablando el Nazareno. Pero escuchar ahora lo que os voy a decir. En una de las escenas viene una turba de personas con una mujer que la habían sorprendido en un acto, y cuando llegan le plantan la ley de Moisés y le dicen: esa mujer es digna de ser apedreada. Era verdad, pero Jesús estaba sentado escribiendo en el suelo, y yo me preguntaba: maestro, ¿qué es tan importante que la vida de una persona esté en juego y tú estés escribiendo en el suelo? Y él me contestaba y me decía: claro, porque ellos me traían la ley intentando prenderme a mí en mi propia palabra, pero yo prendo a los sabios en su propia sabiduría. Ellos me traían a la mujer pecadora, pero el pecador iba entre medio de la turba y no lo sacaban. Eran religiosos de piedra, pero no de misericordia. Yo escribía en el suelo porque yo soy el Dios que con el dedo del Espíritu escribió en el Sinaí los 10 mandamientos, y le estaba diciendo: hipócrita, fariseo, que habláis lo que no vivís. Yo quiero no sacrificio, misericordia, perdón, restauración. Y el que lo crea, dígame. El Evangelio es diferente a lo que nosotros podemos imaginar. Nunca te olvides que estás tratando con Dios. Dios se nos escapa de nuestros medios. Miren bien, ya muy rápido. Hay una escena muy bonita que Jesús dice: y llevado por el Espíritu fue llevado a la tentación. Y cuando fue llevado a la tentación, fijaros ahora, hay un lenguaje que le dice: si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate por el pináculo y escrito está: el mandará ángeles. Miren, ese lenguaje, si eres hijo de Dios, es un lenguaje de una réplica satánica que en la cruz se cumple otra vez. Le dice uno de los que estaban clavados: si eres hijo de Dios, desclávate. ¿Se dan cuenta que es el mismo lenguaje satánico de la tentación? Si eres hijo de Dios, desclávate, y desclávanos a nosotros. Eso era una persona poseída por el enemigo, y ahí vemos cómo el enemigo quería actuar en el último momento. Pero dice su palabra: tírate del
tabernáculo y escrito está: Él mandará a ángeles para que te ayuden. ¿Saben ustedes que el Salmo 90 nos dice tírate? El Salmo 90 dice: si tropezares, si cayeres. No es lo mismo tirar la voluntad propia que tropezar por otra persona. Si tropezares, si cayeres, Él mandará ángeles. Ahí el enemigo recitó la Biblia, pero no la recitó bien, la recitó a su favor, porque de Él nació la maldad. ¿Saben ustedes que el pecado tiene matriz? No nació el pecado de primera, el pecado tiene una matriz que se llama maldad, que es la iniquidad. Que Pablo dijo, lo que es la concupiscencia por una persona que tiene la esperanza de ser transformada, está diciendo, porque la ley que hay en mis miembros, eso es lo que hago sin querer hacerlo, porque está dentro de mi naturaleza que todavía no ha sido transformada, pero lucho dentro de mí, estoy luchando cada día hasta que llega la medida, la plenitud del varón perfecto llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren, Adán no le nació el pecado de dentro, le vino de fuera por medio de la serpiente que entró dentro. Esa serpiente habló lo malo para que pecaran. Él desde el principio fue el padre de la maldad, y por ser el padre de la maldad gestó en el seno de la maldad, nació el pecado, y de ahí la rebelión y las constataciones. Pero el hombre no fue engendrado, ni en su engendramiento, ni, escuchen bien, su forma de ser, ni lo que el plan de Dios era que naciera con pecado, sino que el pecado le vino de fuera. Por eso el enemigo miente y dice: si tropezares y cayeres. No, tú fuiste arrojado y de ti nació la maldad, porque Dios es el Padre del bien y el enemigo, Jehová Dios lo reprenda, es el Padre del mal. Por eso vaya a entender este texto. Dice: cuando pecares, pedid perdón, y eso os limpiará de todo pecado y de toda maldad. Porque yo puedo tener un fallo, pero no puedo ir con segunda. Si yo tengo un fallo es naturaleza propia, porque soy ser humano, pero si voy con segunda es la iniquidad de lo que ha sido engendrado por medio del enemigo. Por eso a nosotros no nos pueden hacer la maldad, escuchen bien, porque ya tenemos una esperanza. El cristiano no puede vivir con la vieja naturaleza siendo cristiano, porque vive con maldad, y vive con rencor, y vive con odio, y vive con indiferencia. Podemos tropezar y caer, claro, pero no podemos ir con segundas con los hermanos, porque eso es la iniquidad. Escuchad bien lo que os voy a decir ahora. Miren, un día te encontrarás con la verdad del sistema. La verdad del sistema no es Cristo, es la verdad de lo que conoce. Porque después de tantos años te darás cuenta lo que te traicionaron, lo que te criticaron, lo que nunca te ayudaron. Esa es la verdad del sistema, señores. Y tendrás que tener un razonamiento en tu mente y decir: ¿qué hago? ¿Sigo hacia adelante o sigo hacia atrás? He visto el movimiento eclesiástico, me han dañado. Nadie me ha visitado cuando está en un hospital. Me he encontrado solo. No he tenido visita de nadie. He estado herido, he pasado necesidad y nadie ha tocado a mi puerta. Me ha hecho más bien un extraño de la calle que un cristiano de la casa. Cuando te encuentres con esa verdad, ¿qué harás? Tendrás un pensamiento y dirás: ¿qué hago? ¿Sigo hacia adelante o sigo hacia atrás? Cuando llegue ese momento tienes que seguir hacia adelante, porque la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, hoy tenemos un grave problema. ¿Saben por qué la gente deja de adorar en las iglesias? Por lo que ven. Pero a Dios no le seguimos por lo que vemos, sino por lo que conocemos. Yo esperaba una vez más fuerte. A Dios no le seguimos por lo que vemos, sino por lo que conocemos. Los adoradores han dejado de adorar porque se han encontrado con la verdad del sistema. Y la verdad del sistema le ha dañado la sensibilidad del espíritu y ha franqueado las murallas de santidad, y no han buscado el rostro de Dios. Se han alejado de la gracia de la cruz. Pero yo tengo que decir que necesitamos acercarnos a la cruz del Calvario para hacernos fuertes. Hoy hay un grave problema en las iglesias, y es el siguiente: que toda la vida de Dios la cizaña ha querido imitar al trigo, pero ahora el trigo quiere imitar a la cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña ocupan los primeros lugares, son los que mandan en la iglesia, son los que cogen los cargos, son los fuertes de la iglesia. El trigo está arrinconado, nadie cuenta con ellos, están indiferentes, crecen juntos, pero llega un momento que llega la estación de dar a luz, y cuando llega el tiempo de dar a luz, los dos van creciendo, pero el trigo se tiene que inclinar y la cizaña tiene que seguir para adelante. Hoy en la iglesia vemos a trigo inclinado y cizaña para adelante, que son los que se ven. Pero tengo que decirte algo del Señor:
No te preocupes, trigo del granero, porque tú te inclinas, porque tienes simiente, y la simiente porque tienes el fruto. El fruto no lo da la cizaña, el fruto lo da el trigo. Y yo digo en esta noche, la iglesia de la Margarita, pueden pasar problemas, pueden pasar enfermedades, pueden pasar escasez, pero dan fruto, dan fruto, dan fruto de Dios. Ese es el evangelio. ¿A cuánto le está haciendo bien la palabra? Amén. Voy a acabar ya. Mirad. Me dice una cosa que a mí me hizo pensar mucho. Si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te daré. Vamos a ver. Si tú has estado en el cielo y tú estabas guardando el monte del testimonio, que era el misterio de Dios, de la iglesia del Señor guardada en el tiempo, conociendo quién es Dios en el trono. Que escuchen bien, nunca el enemigo quiso ser más que Dios porque sabía que no podía. Dice la Biblia, quiso ser semejante porque él sabía que más que Dios no hay quien haya. Quiso ser semejante a Dios, conociendo que él es todo omnisciente, omnipresente, omnipotente, que los atributos de Dios no se acaban, porque está la longanimidad, que significa lo infinito, porque escuchen bien, antes que nada estuviera creado, él ya existía. Le dice que le adore. No le pide los atributos, no le pide el trono. Si postrado me adoraré. ¿Se dan cuenta qué importancia tiene la adoración? Si postrado me adoraré, todos los reinos de la tierra te daré. Pudiéndole pedirle tanto, conociendo a Dios, que le pide que le adore. Pero escuchen bien, tú nunca puedes ser adorado. Nunca. Porque Jesús es el santo ser que ha venido a la tierra. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nació santo, vivió santo, murió santo y resucitó santo. Jesús es el cumplimiento de toda la palabra. Él es la puerta, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es inmutable, Él es el que era y el que es. Él es el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Pero tú eres el Padre de la verdad. Tú eres el tentador, tú eres el que engaña, tú eres el que pervierte, tú eres el que hace daño. Pero Jesús, Él es Dios en el cielo y en la tierra, y no hay nadie como Dios. Por eso yo digo en esta tarde, a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Sabes cómo le aplastó Dios? Le estaba diciendo, mira, sabes que nunca te adoraremos, pero a tu Dios adorarás. ¿Te estás dando cuenta cómo le recordó lo que él era? En tus principios tú adorabas en el trono al que te creó, y ahora te ves mendigando, condenado, porque a ti te espera el infierno, pero a mí me espera la resurrección de todos los muertos. Y este cuerpo no entrará en corrupción. Mirad ahora lo que os voy a decir. Dios, cuando creó a Adán, lo creó al exterior a merced de la tentación, con libre albedrío. Pero ahora mirad ahora, a la iglesia del Señor la ha creado dentro de sus entrañas. Por eso no se la ha revelado ni a profetas, ni a reyes, ni a nadie. Ha estado guardada de los albores de la humanidad, metida en las entrañas del Cordero. Pero cuando ha llegado a la cruz del Calvario, fijaros ustedes que la costumbre de los romanos era partirle las piernas, pero por primera vez a él no le parten las piernas y le dan con una lanza en el costado, que eso no estaba en la costumbre de los romanos. Pero de ahí nació sangre y agua, porque de ahí nació la iglesia de la Margarita. Pero es que por primera vez se menciona en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18, y le dice Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Que como estaba gestada dentro de las entrañas del Padre,
Padre. Cuando a Él le pusieron los clavos no eran para Él porque Él era santo. Los clavos eran para ti y para mí. Pero como estábamos dentro de las entrañas del Padre, Él te cubría para que no te golpearan los clavos. Cuando a Él le pusieron la lanza, esa lanza es para ti y para mí, por nuestro pecado. Pero como la iglesia estaba dentro de las entrañas del Padre, Él te cubrió para que esa lanza se la llevara Él, no te la llevara tú. Cuando le pusieron la corona de espina, Él te cubrió dentro de sus entrañas para que no te la pusieran a ti por tu pecado y por mi pecado. Y se la llevó Él porque Él te cubrió. Pero dice la palabra de Dios, la bendita palabra, la palabra que tiene poder, la palabra que tiene autoridad, la palabra que vive por sí mismo. Dice que un día no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para donde yo esté, ustedes también estéis. Y dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo a mí mismo? Si ya salimos fuera de Él. Pero escuchad bien, ¿a dónde nos va a llevar Dios? Pregunto yo, a la eternidad. ¿Saben ustedes que la eternidad no es ajena a Dios? Porque la eternidad no existiría si Dios no existiera. La eternidad es un atributo que está dentro de Dios, ¿lo entienden ahora? Si tú fuiste gestado dentro y Él te dio a luz por medio del costado, si Él te ha gestado en sus entrañas, cuando te tome a ti mismo y de nuevo nos lleva al reino de los cielos, la eternidad no está fuera de Dios, como la eternidad no existiría si Dios no existiera. La eternidad es un atributo interno de Dios. Luego, ¿dónde te llevará Dios? Dentro del plan eterno que Dios tiene precocinado antes de los árboles de la humanidad, metida en sus entrañas. Por eso yo digo, hoy necesitamos adoradores que le adoren, que aunque tengas problemas, pero te sigo amando, que aunque tenga enfermedades, te sigo amando, aunque tenga escasez, te sigo amando, aunque nadie me mire, te sigo amando, aunque nadie me reconozca, te sigo amando, aunque la cizaña enferme la iglesia. Pero no te preocupes, los cristianos se nota, los adoradores se nota. Acabo con esto. Un día en el cielo se acabará la alabanza que aquí cantamos. Un día en el cielo se acabarán los buenos predicadores que invitamos. Un día en el cielo se acabará la profesionalidad de la iglesia. Pero allí estaremos adorándole para toda la eternidad, viendo su hermosura, su atractivo. Porque tengo que deciros que no ha habido un ser más guapo, el más hermoso, que este que clavaron en la cruz del Calvario. Aunque no tenía parecer su rostro como raíz de tierra seca, aunque no había quien le reconociera. Pero yo quiero decirte en esta tarde, Él es el grande, Él es el sublime, Él es el eterno. Yo le amo por encima de todas las circunstancias, porque amo más a Dios que lo que Dios me da. He aprendido a vivir con mis cargas, he aprendido a vivir no tormentas sino agonía. Pero tengo que decir en esta tarde que no cambie un segundo, porque Él nunca me ha abandonado. Él siempre ha estado conmigo, Él ha caminado conmigo, Él ha sufrido conmigo, nunca me ha dejado. Por eso yo le digo, te amo, te amo, te amo, te amo. Cuando amen a Dios, digan amén. Puedes ponerte un minuto en pie nada más.